Nicolás Maduro refuerza de manera significativa su seguridad personal. Recurre a Cuba, su principal aliado, ante la creciente amenaza de una intervención militar estadounidense para reducir el riesgo de ser traicionado, dicen. Maduro también habría ampliado el papel de los guardaespaldas cubanos en su equipo de seguridad personal y también incorpora a más oficiales de contrainteligencia cubanos al ejército venezolano. Así lo ha indicado una fuente a un periódico en Nueva York. Las estimaciones varían, con cifras que van de al menos 200 militares en la guardia personal de Maduro hasta unos 15.000 o 20.000 cooperantes en total, cubanos. Trabajadores que tienen la tarea de proteger a Maduro de posibles golpes de Estado, como hicieron alguna vez con Chávez, monitoreando en gran medida al ejército venezolano de arriba abajo. El artículo del diario New York Times devela la actitud aparentemente compulsiva con la que Nicolás Maduro está manejando su seguridad personal ante la creciente presión de Estados Unidos contra él y los carteles de la droga en Venezuela. El periódico cita 7 fuentes anónimas cercanas al régimen venezolano. Describieron una atmósfera de tensión y preocupación cernida sobre el círculo íntimo del presidente. El cerco, según la publicación, está obligando a Maduro a una permanente movilidad, incluso en las noches. Maduro ha intentado protegerse de un posible ataque de precisión o de una incursión de las fuerzas especiales al cambiar con frecuencia el lugar donde duerme y el teléfono celular. Según las fuentes, esas precauciones se han intensificado desde septiembre. El artículo señala además que Maduro ha recurrido más aún a efectivos cubanos para su protección durante las últimas semanas. Para reducir el riesgo de traición, Maduro también ha ampliado el papel de los guardaespaldas cubanos en su equipo de seguridad personal y ha incorporado más agentes de contraespionaje cubanos al ejército venezolano. El reportero de El New York Times tuvo acceso a información sobre los cambios de rutina de Maduro. Ha reducido su participación en actos programados y transmisiones en directo y los ha sustituido por apariciones públicas espontáneas y mensajes pregrabados. El periódico neoyorquino hace en esta publicación una reveladora radiografía de la Venezuela de Maduro. Para mantenerse en el poder, Maduro ha recurrido a una represión letal, a la política clientelista, al desprecio. La supervivencia política de Maduro se ha producido a costa de la democracia de Venezuela. Sus fuerzas de seguridad han aumentado la represión, aterrorizando a los barrios pobres con escuadrones de la muerte y deteniendo sistemáticamente a los manifestantes. Y retrata el golpe del régimen a las elecciones del 28 de julio del 2024. El año pasado cruzó la última línea roja democrática del país al ignorar los resultados de unas elecciones presidenciales que perdió por casi 40 puntos porcentuales. Y claro, desde que el ejército de Venezuela intentó en su momento derrocar a Chávez en el 2002, Cuba desplegó miles de médicos, enfermeras, instructores, asesores de seguridad, agentes de inteligencia también, a cambio de petróleo venezolano, a precios subsidiados. Algunos analistas asumen que ellos, los cubanos, son la razón principal por la que Nicolás Maduro no ha sido depuesto tras las fraudulentas elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Muy buena relación mantienen Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro. De hecho, el dictador de Cuba hace pocos días le envió una carta al mandatario venezolano, a quien funge como mandatario venezolano, Nicolás Maduro, con motivo de su cumpleaños, el número 63. En este texto, el líder cubano ha resaltado la profundidad de los vínculos políticos, humanos entre los dos países, ha reafirmado la determinación de Cuba, lo ha puesto textualmente, de continuar defendiendo junto a Venezuela una agenda común basada en cooperación, en soberanía y en respeto mutuo. En redes sociales también le envió todo su cariño por el cumpleaños a Maduro. Querido hermano Nicolás Maduro, recibe nuestras más sinceras felicitaciones en tu cumpleaños en nombre del partido, el gobierno y el pueblo cubano. No hay pretensión yanqui que pueda socavar tu firmeza, coraje y compromiso inquebrantable con la patria bolivariana y chavista. Visto lo visto, vamos inmediatamente a dar paso a quienes integran el panel el día de hoy. Un gusto saludar a esta hora en Estados Unidos, darle la bienvenida al doctor Guillermo Pacheco. Él es director de Asuntos Internacionales del Security College US. Gracias por estar con nosotros, doctor Pacheco. Un gusto tenerlo en el programa Ángulo.
Gracias, Ruth. Igualmente es un gusto poder compartir contigo. Gracias. La bienvenida también a Alejandro Chala, él es politólogo, analista, investigador de la línea de democracia y gobernabilidad. Bienvenido. Muy buenos días a ti, Ruth, y a toda la audiencia. Gracias a los dos por estar aquí en Ángulo, un poco analizando. Y quiero empezar con la lectura que podemos hacer brevemente. Doctor Pacheco, empiezo con usted, luego le doy la palabra, politólogo Chala. ¿Qué lectura hacen de este supuesto refuerzo de seguridad que ha hecho Maduro con apoyo cubano? ¿Esto responde a una amenaza o a una percepción interna que podría tener Maduro actualmente de vulnerabilidad? Mira, evidentemente, Ruth, él tiene esa percepción ya hace varias semanas en que él está tomando esos cambios, y sobre todo con este hecho de que abiertamente habla de que ya cambia para efectivos cubanos. Yo creo que los efectivos cubanos tienen rato de estarlo cuidando, y es evidente que ya esta percepción de inseguridad que puede tener dentro de su núcleo cercano ha llegado para que lo haga público y evidente de que son cubanos los que lo están cuidando en este tiempo. ¿Cuál es la diferencia o en qué podrían ayudar a sostener a Maduro? Se dice que incluso estos cubanos están infiltrados dentro de su equipo de seguridad venezolano, que están pendientes cómo actúan, si es que lo traicionan o no. Ese sería el sentido. Alejandro, ¿cuál sería la diferencia o la intervención, la importancia de tenerlos a ellos a percepción del régimen de Maduro y particularmente de Nicolás Maduro? Varias cosas. Lo primero que hay que señalar es que claramente la cooperación entre Venezuela y Cuba no es una situación de hoy, es una situación que viene desde 1999 e incluso más adelante con la llegada de Hugo Chávez al poder. Y ha sido una cooperación que se ha basado en diferentes aspectos, en un marco económico, en un marco de intercambio de seguridad, pues bajo la práctica claramente de que Cuba pues es un territorio que vive aislado, pues está en un embargo desde los años 60 por parte del gobierno de los Estados Unidos, y en el cual precisamente a este tipo de intercambios, también en términos de inteligencia, se supone que Cuba pues a partir de este ejercicio de aislamiento ha tenido que desarrollar sus propias capacidades de inteligencia, y claramente pues Venezuela parece que en esta situación crítica en la que estamos, en medio de la operación Lanza del Sur, pues valora bien los servicios precisamente que puede prestar Cuba en este caso. Para mí la lectura política va muy clara, y yo creo que prácticamente ha cambiado la geopolítica latinoamericana, y es un cambio que no solamente que atañársele a un poco al cambio de perspectiva diplomática internacional que ha tenido Trump, que en varios programas anteriores yo ya he enunciado, sino en el hecho de que prácticamente ya no hay una misma base geopolítica que permita la supervivencia tanto del gobierno de Nicolás Maduro, y hasta cierto punto pues que pone al gobierno de Miguel Díaz-Canel y el Partido Comunista Cubano pues en una situación riesgosa, o sea, en unos marcos de colaboración en la cual precisamente Cuba termina hasta cierto punto incidiendo dentro de la política de seguridad venezolana y pues también dentro del esquema de seguridad de Nicolás Maduro, pero claramente esto en una lectura más de proceso y no tanto como de la misma coyuntura, no como respuesta solamente al acontecimiento que estamos viendo ahora mismo, sino como parte también de estos diálogos y estos procesos de cooperación que ha habido entre la isla y el gobierno venezolano en los últimos 25 años. Ahora, Guillermo, ¿hasta qué punto la presencia de este personal cubano en anillos de seguridad de Maduro puede alterar quizás la confianza dentro del propio estamento militar venezolano que siempre ha custodiado, o al menos en estos años lo ha hecho a Nicolás Maduro, en su momento Hugo Chávez? Mira, yo pienso que esa, por decirlo así, esa presencia cubana, yo lo diría que viene desde el 2008, una presencia en el tema de seguridad. Recordemos que Maduro le abre las puertas no solo en el tema cercano de inteligencia,
y muy bien comparto con mi colega el hecho de que este no es reaccionario a esto que está pasando ahorita con Estados Unidos, sino que es un proceso que ha venido desde el 2008 y es evidente que es en todos los niveles, especialmente en la parte alta, con yo calculo unos 500 asesores que se mantienen permanentemente en la estructura político-diplomática y que tiene que ver con la seguridad personal de Maduro, pero también tiene que ver con inteligencia y contrainteligencia. ¿Por qué? Porque el SEBIN y el DGCIM, que se le llama en Venezuela, están totalmente no infiltrados, están dirigidos por cubanos. Y las Fuerzas Armadas, las FARC, yo creo que estas no, obviamente no tienen una cara a través del ministro y los jefes, pero sí, sin duda, los asesores que ellos tienen son también cubanos. Y cuando vemos las barriadas y todas estas situaciones que hacen en una horizontalidad, se entiende que es desde el 2018 donde hemos visto esta gradualidad de presencia cubana. Y yo entiendo una cosa cuando hablamos de cooperación entre dos países, pero yo creo que entre Cuba y Venezuela ya no hay una cooperación. O sea, para mí es uno. Me explico muy rápidamente. ¿Qué quiero decir? Que yo creo que incluso Maduro no es el que toma las decisiones. No le conviene a Cuba perder esta situación política de suministro, porque es la única base que tiene en este momento, porque ellos saben que si cae Maduro y cae el régimen, la seguridad que ellos pueden tener respecto a su petróleo o a otros insumos de consumo se va a ver mermado totalmente. Quiero integrar a esta hora en el panel de debate en Argentina. Me acompaña Ignacio Montes de Oca, periodista y experto en relaciones internacionales. Ignacio, bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Ignacio, hablando un poco, la lectura, y esto ya lo pasamos ronda ya con mis otros panelistas, lectura que se podría dar a esto de que Nicolás Maduro estaría reforzando su anillo de seguridad con más elementos de Cuba, que ha estado presente, lo decía hace un momento el doctor Pacheco, se ha intensificado la presencia de los cubanos cubriendo las espaldas desde el año 2008 progresivamente, pero que ahora, según un reporte de New York Times de los últimos días, pues está pidiendo más ayuda, incluso para ver a las personas de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, quién lo traiciona, quién no. ¿Cuál es la lectura que podemos dar a este reporte basado en personas cercanas al régimen de Maduro? Es absolutamente correcto el enfoque. En el año 2013 se creó lo que se llama el Centro Estratégico de Seguridad y Protección para la Patria, el CESPA, y a partir de ese momento fueron integrados militares de la inteligencia cubana en las principales unidades territoriales del ejército venezolano. De hecho, en su momento significó muchas quejas y críticas por parte de algunos oficiales que de inmediato se dieron cuenta que aquellas personas venían no a transmitirle algún tipo de conocimiento militar, sino a reportar al régimen del chavismo y también al régimen cubano, con lo cual habían perdido ya desde ese momento una dosis de soberanía. Pero no solamente ese es el punto, sino que esto marca que el principal miedo que tiene el chavismo hoy no es necesariamente a un ataque de Estados Unidos, que no sabemos cuándo podría llegar a suceder, sino que el mayor temor es a una insurrección armada, habida cuenta que existen dentro de los rangos bajos del ejército de Venezuela oficiales y suboficiales que no están enganchados al régimen y cuyos sueldos no alcanzan los $5 mensuales, con lo cual el potencial de rebelión es inmenso y esa es la función que tienen estos asesores cubanos, que es la del control e inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas de Seguridad y dentro del Servicio de Inteligencia. Ignacio, pero ¿por qué es diferente ahora? ¿Por qué habría mayor control de parte del personal cubano? Esto de la insurrección está claro, pero
siempre han tenido sueldos irrisorios. ¿Qué es lo que puede estarse moviendo ahora? Porque lo asociaban con esto del ataque, con esto de la recompensa, incluso de los 50 millones de dólares que está ofreciendo, en este caso, el gobierno estadounidense, por quien dé información de Nicolás Maduro. ¿Qué podría, por qué es distinto ahora? La respuesta tiene que ver con los 8.400 millones de dólares que anualmente le entran a Venezuela a través del cártel de los soles por el tráfico de drogas. Si bien hablamos de sueldos bajos, existe una cadena paralela de pagos para mantener las lealtades que tienen que ver con la distribución de los dividendos del tráfico no solamente de drogas, sino también de tráfico humano y otros tipos de manejos ilegales con los que se maneja el cártel de los soles. Entendamos que el cártel de los soles debe su nombre a los galones del ejército y por lo tanto a la penetración de las actividades ilegales dentro del ejército. Entonces, a menor ingreso, a menores dividendos ilegales, menores repartos, menores lealtades, y por lo tanto allí también existe un potencial y una diferencia a partir del bloqueo de los Estados Unidos. Algo que agregar, Alejandro Chala, con respecto a esto, lo decía Ignacio, también lo habíamos hablado un poco antes, este miedo que podría existir a que haya una rebelión dentro de las personas que han jurado lealtad o le han ofrecido esa lealtad a Maduro. Bueno, pues sin reconciliación, el año pasado realizamos varios informes evaluando precisamente el rol que cumplen algunos de los grupos políticos que componen la Unión Cívico-Militar en Venezuela, entre ellos a Diosdado Cabello, entre ellos a los hermanos Rodríguez, y en todas observamos un factor común y era que precisamente la Unión Cívico-Militar que había concebido Chávez durante los 2000 pues se sostenía bajo ciertas lógicas de intercambio clientelar que de una u otra manera era lo que mantenía la base hasta cierto punto la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. No obstante, para mí, y creo que en esta lectura, yo creo que no es tanto un temor a que las Fuerzas Armadas se subordinen de alguna u otra manera a las intentonas de revuelta que ha habido, como sucedió precisamente con el tema de Juan Guaidó en 2019, por ejemplo, han sido rápidamente capitalizadas y destruidas. Hasta cierto punto yo creo que es más el hecho de cómo se mantienen, como señalaba Ignacio, un poco los flujos digamos, los flujos de economía que hay un poco entre estos grupos armados y estas dirigencias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y en este caso, pues claramente la incidencia cubana termina siendo mucho más ligada un poco a cómo se mantienen los ejercicios de disciplina y control al interior del ejército, con la finalidad precisamente de mantener esas rentas, es decir, de prácticamente sostener esos lazos clientelares que permiten hasta cierto punto ese tipo de intercambios. Creería que el ejército venezolano es un ejército que tiene varios problemas, entre ellos es que tiene la posibilidad y la potencialidad de generar señores de la guerra en un escenario de conflicto civil futuro, porque claramente hay liderazgos de mandos medios y de mandos medios altos que claramente mantienen la lealtad de sus tropas por encima un poco de la lealtad a nivel nacional que debería mantener todo ejército. Y creo que en ese caso es un equilibrio muy frágil que existe al interior de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Entonces, más allá del temor de un golpe, es el hecho de que prácticamente surjan diferentes camarillas o grupos que se puedan aprovechar de un escenario de violencia interna que puedan llevar a una complejización y un agravamiento total de un potencial conflicto civil futuro en caso de que se dé. Guillermo, ¿la palabra traición está dentro de las posibilidades, tal cual está la cosa en Venezuela? Sí, yo pienso que sí, Ruth, porque esos 50 millones que maneja de recompensa a los Estados Unidos, quiera que no, mira, quiera que no, es una tentación para muchos y es evidente que la infiltración que ha tenido la inteligencia y la contrainteligencia cubana, recordemos que Cuba después de que termina la Guerra Fría se queda con una experiencia que toma de los países del este
de Europa y llega a tener una de la inteligencia más desarrolladas del mundo, no solo de las Américas, del mundo, inteligencia y contrainteligencia, y es lo que podemos ver al interno de Venezuela. Y totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Alejandro respecto a que el problema no es tanto en que se subordine el ejército como haya una insurrección en lo horizontal. Han infiltrado todo, pero evidentemente esas fracturas que pueden darse las miran ellos cada vez más cerca, y es por eso que han hecho para mí una barrera muy, muy específica para que se pueda determinar de dónde puede venir y en estos tiempos actuar antes de que se dé esa traición. Ignacio Montes de Oca, ¿qué tan cierto es de que justamente por ellos, por los cubanos, ellos serían la razón principal por la que Nicolás Maduro no ha sido depuesto después de esas elecciones fraudulentas que se llevaron a cabo en julio del año pasado, del 2024? A ver, cuando fueron los disturbios posteriores al fraude electoral, allí se vio el manejo que están teniendo los grupos represivos en Venezuela, está copiado de las avispas negras de Cuba, y tienen que ver con una tecnología represiva copiada del mismo ambiente en donde se mezcla frustración política y miseria, y precisamente es allí en donde un aporte importantísimo para hacerle al chavismo, pero no solamente en la represión, como dijimos, sino también en evitar que esos grupos internos que forman el cártel de los... No es una pirámide, esto los cubanos lo saben muy bien, no es una pirámide, sino que es una dispersión, como bien decían los colegas, una dispersión de diferentes señores que dominan diferentes zonas de Venezuela y diferentes zonas de la economía marginal. Entonces, la inteligencia cubana lo que hace es mantener esos grupos con cierta armonía, repartiendo los negocios, pero al mismo tiempo vigilando que ninguno de ellos trate de tomar el poder. Y este es un problema, porque justamente lo que Cuba necesita es que Venezuela se mantenga dentro de este régimen, sin importar si la cabeza es Maduro, Diosdado Cabello o cualquier otro. Lo que necesita es que Venezuela siga siendo un narcoestado, una autocracia, y que además no vaya hacia la democracia. En esto han tenido éxito en Cuba desde 1959 y precisamente por eso fueron convocados por el chavismo de Venezuela. Algo que acotar, Guillermo, usted estaba asentando cuando hablaba Ignacio. Adelante, antes de irme al corte comercial. Claro, no, es evidente lo que dice Ignacio. Ese proceso que ha tenido Cuba lo podemos ver justamente extrapolado a Venezuela. Es sin lugar a dudas, y Venezuela le ha dado a Cuba todas las facilidades para que puedan extrapolar ese modelo que les ha permitido tener a la población como tiene y la infiltración en todo el estado, por decirlo así. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Esto es Ángulo. Enseguida vamos a comentar con mi panel el Pollo Carvajal, que desvela en una carta que le ha enviado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que el cártel de los soles, sugerido por Cuba, buscaba inundar con cocaína a Estados Unidos. ¿Por qué estas revelaciones se conocen ahora? ¿Qué busca el Pollo Carvajal? ¿Cuán creíble es esto? Es una información que ya la sabía Estados Unidos, ya se conocía. ¿Cómo va a manejar Trump esta carta? Volvemos enseguida. Esto es Ángulo. Y seguimos en Ángulo. En un momento le voy a dar la palabra a mis panelistas sobre el Pollo Carvajal, que ha develado en una carta a Donald Trump, se le ha enviado, que el cartel de los soles, sugerido por Cuba, buscaba inundar con cocaína a los Estados Unidos. El ex jefe de inteligencia y contrainteligencia de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, que fue declarado culpable ante una corte federal. Ahí apunta esta misiva y confirma hechos ya conocidos en torno al cartel de los soles. Añade, eso sí, esta novedad de que fueron los cubanos quienes sugirieron el plan de inundar con cocaína a Estados Unidos, así lo pone Carvajal. También revela cuál fue la estrategia del poder bolivariano para usar bandas de delincuentes
como el Tren de Aragua para defender sus intereses. Los armó y financió desde el principio, dice el Pollo Carvajal. Y voy a empezar con Alejandro Chala sobre estas declaraciones. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo puede utilizar Donald Trump algo que ya dicen, pues se conocía? Cuando estuvo ahí veíamos algunas imágenes de cómo fue capturado en su momento el Pollo Carvajal, luego llevado a prisión en España, luego estará extraditado hacia los Estados Unidos. Adelante, Alejandro. Bueno, yo diría varias cosas. Yo tomaría con muchas pinzas lo que ha señalado el Pollo Carvajal en esta carta. Yo creo que hay que entender pues que claramente en este caso Hugo Armando Carvajal pues señala una estrategia, pero yo esperaría un poco a cuál es el resultado judicial del peritaje judicial que tiene que hacer la justicia estadounidense frente a estas declaraciones, porque creo que algunas de ellas no son posibles de verificación. De hecho, The Dallas Review, que es el medio que precisamente publica esta carta, pues se abstiene hasta cierto punto de afirmar que todas estas señalamientos que hace Carvajal son legítimos. Y por varias cosas. Lo primero es que siento que Carvajal elabora un relato que ya, pues que en cierto modo va en contravención un poco de lo que se ha dicho desde las organizaciones de la sociedad civil, y es que la delincuencia que surge en Venezuela durante los últimos 10 años, pues claramente responde a una cantidad de factores mucho más allá de la planificación claramente de la Unión Cívico-Militar venezolana. Yo creo que lo ha señalado Transparencia por Venezuela y lo han señalado otras organizaciones, de que las grandes megabandas como el Tren de Aragua son organizaciones de surgimiento espontáneo que se aprovechan de toda una situación política y económica dentro de Venezuela desde 2014, incluso tiempo atrás, para precisamente expandir sus actividades, pero además de pues, que obviamente sí hay cierto tipo de alianzas entre estas camarillas, entre estos cliques, entre estos grupos militares que claramente se alimentan de las rentas de economías ilegales en Venezuela. No se puede afirmar, por lo menos de tajo, que claramente estos grupos tienen surgimiento planificado desde la presidencia de la República de Venezuela, desde precisamente la dirigencia del Partido Socialista Unido. Entonces creo que hay que tomarlo con pinzas porque hasta cierto punto puede generar ruido. Lo mismo que ha señalado un poco el tema de la aclaración de finalmente si el Cartel de los Soles es una organización piramidal jerárquica en la cual precisamente el presidente de Venezuela es su líder o no, porque hay organizaciones de la sociedad civil que también han señalado que el Cartel de los Soles responde más a estas camarillas y a estos cliques en connivencia con el Estado venezolano, es decir, el Estado venezolano les permite sus actividades, pero claramente no está de lleno involucrado precisamente en la producción y distribución de estas rentas ilegales. Entonces, vuelvo al mismo punto, creo que hay que tomarlo con ciertas pinzas. El Pollo Carvajal habla de intervención de la misma inteligencia rusa, habla de precisamente que el régimen logró infiltrar la inteligencia norteamericana, es decir, a la CIA, habla precisamente de colaboración con grupos armados, que yo creo que es de lo único que sí es posible verificar, que hasta cierto punto es la posible connivencia de grupos armados en Colombia con respecto precisamente a las actividades de algunas de estas bandas, y se sabe precisamente en Cúcuta, se sabe qué pasa en Arauca, pero más allá de eso creo que hay algunas afirmaciones que hay que tomar con cuidado y que hay que esperar precisamente el peritaje judicial estadounidense para saber qué tan válidas y tan ciertas son. Hay que recordar que el Pollo Carvajal está condenado, busca beneficios precisamente con sus testimonios, y eso obviamente hace que tengamos que tener en cuenta ello. Hugo Carvajal, recordemos un poco para poner en contexto, conocido como El Pollo, se declaró culpable de delitos de narcotráfico, también en su momento de narcoterrorismo en una corte federal en los Estados Unidos. Enfrenta cargos de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para el narcoterrorismo, otros dos relacionados con posesión de armas. Ignacio, ¿qué busca este militar retirado que rompió en su momento con Nicolás Maduro en el 2019 y que enfrenta todos estos cargos, ya lo hemos dicho, narcotráfico, narcoterrorismo y la posibilidad además de una cadena perpetua? Él está a la espera de una condena definitiva, que probablemente sea a cadena perpetua, y claramente está buscando algún tipo de acuerdo que le permita, si se quiere, alterar su destino, que ya pareciera está marcado. Y lo hace con un discurso que pareciera a la medida de la narrativa de la Casa Blanca,
proponiendo datos que, y esto por una cuestión de lógica vamos a explicarlo, con datos que ya están. De no existir toda la información que él ofrece, no se hubiese declarado ni al Cártel de los Soles ni al Tren de Aragua como organizaciones narcoterroristas, de manera que es poco lo que tiene que ofrecer, pero sí puede, dado el cargo que tenía dentro del chavismo, ofrecer una voz autorizada para dirigir la narrativa hacia determinados lugares. Por ejemplo, está ofreciendo cargar las culpas contra la anterior administración, la de Biden, y también darle lugar a ciertas ideas conspirativas como que Smartmatic es parte de una enorme confabulación de la inteligencia, siendo que la única ligazón que existe entre Smartmatic y Venezuela es que fue fundada en los Estados Unidos por 3 ingenieros venezolanos, pero a partir de ahí decir que pertenece al régimen venezolano y que maneja las elecciones y fue parte de un fraude, forma parte precisamente de esa oferta discursiva que hace Carvajal para presentarse, si se quiere, como un arrepentido conveniente con un discurso amoldado a las necesidades actuales de la Casa Blanca. Pero yo creo y coincido con mi colega en que hay que tomar con pinzas todo lo que puedo decir, que quizás pueda ser un buen arrepentido, como lo fue en su momento Alex Saab, pero a Estados Unidos no le falta información y tiene suficientes elementos como para poder condenar y probar los vínculos entre el régimen chavista y el narcoterrorismo. Guillermo Pacheco, ¿qué decir al respecto sobre estas revelaciones que hace el Pollo Carvajal? Sale ahora a enviar una misiva al presidente Donald Trump, repito, con nada quizás que se diga eso es nuevo. El argumento que sí pone dice, pues ha sido esto por parte de Cuba, que se pedía inundar Estados Unidos con cocaína, que así habría actuado en su momento el Cártel de los Soles. ¿Cuán creíble es esta versión y qué decir al respecto sobre esta afirmación, además? Perdón. Vamos a establecer... A ver, Guillermo. Sí. Adelante, Guillermo, lo escuchamos. Estoy de acuerdo con Alejandro Ignacio de que hay que tomar con pinzas lo que está diciendo el Pollo Carvajal. ¿Por qué? Porque el Pollo es un testigo que trata de ser protegido y es protegido y está tratando de buscar que su sentencia pueda ser negociada. Entonces, ¿cómo poder entender esta parte, dijéramos, de que el Pollo está negociando? Yo entiendo una cosa, esta fue una carta que contiene cierta información. Mi pregunta sería, ¿no se conocía esa información ya en lo que él ha estado negociando? O sea, ¿no se conocía en lo que él está manejando con la fiscalía? Creo que lo que se está haciendo desde mi punto de vista es sacando evidentemente, como lo dijo Ignacio, información que en este momento cae como anillo al dedo al presidente Trump para seguir con este proceso que para mí no va a ir para atrás. Cuando tienes frente a Venezuela esta capacidad militar, que es casi el 20% de la parte marítima que tienen los Estados Unidos y la tiene frente a Venezuela, es evidente que el tiempo está corriendo contra Maduro. Entonces, lo que está diciendo el Pollo Carvajal justamente está como anillo al dedo. Yo no estaría en contra de lo que puede haber dicho de que había una estrategia muy bien definida de inundar con drogas los Estados Unidos. Eso puede ser creíble en el entendido de una cosa. Ellos tenían en sus manos el hecho de la producción, negociaron con los carteles mexicanos que también entran en este proceso, Colombia, México, Venezuela, en un proceso de esta estrategia. Pero creo, y sí, de acuerdo, hay que tomarlo con pinzas sabiendo que él es un testigo que no es imparcial en este momento. Él está buscando poder negociar su sentencia y esto le cae como anillo al dedo al presidente Trump. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y volvemos enseguida ya con las conclusiones del programa Ángulo. Nicolás Maduro recurre a custodios cubanos, se esconde en algunos lugares, dicen, ante el temor de algún ataque de los Estados Unidos.
Maduro ha cambiado sus rutinas, teléfonos celulares, lugares de descanso. Ha delegado responsabilidades clave de su protección en agentes de inteligencia de La Habana. Así lo reporta The New York Times. Con fuentes que apuntan al entorno del régimen venezolano, que describen que sí, efectivamente hay un clima de tensión, hay preocupación dentro de este entorno íntimo de Maduro, aunque también aseguran que él pues sigue bailando, cree que mantiene el control y que podrá superar este desafío, el más grave al menos que ha vivido en sus 12 años de gobierno, los últimos usurpados. Voy a las conclusiones en ángulo. Empiezo con el doctor Guillermo Pacheco. ¿Qué podría pasar? ¿Cómo lo vamos a ver a Maduro? ¿Cómo podría aumentar la participación también de ese anillo de seguridad que viene desde La Habana? Es evidente, mira, que la presencia cubana es real, profunda y creciente para mí, sobre todo en el tema de seguridad, especialmente en el 2025. Pero más que asesorar, creo yo que ya ha habido una ocupación total en cuanto a la verticalidad de régimen y horizontalidad de la sociedad. Probablemente uno puede creer que no es un exceso absoluto como una invasión, pero sí, no cabe duda que sí es un desequilibrio dentro de Venezuela y que está alimentando para mí resentimientos, que es donde pueden venir esos quiebres y esas fracturas de traición, y sobre todo también tensiones regionales, porque al final lo que está pasando ahorita en Venezuela tenemos que verlo en la expresión de la geopolítica en la región, y es donde vamos a ver cómo va a dar este proceso, que sin duda va a tener un fin. Ignacio Montes de Oca, lo escuchamos con su conclusión. Adelante. Mi conclusión es que las fuerzas cubanas están ahí no solamente para vigilar lealtades a Maduro, sino también al propio Maduro para que no se desvíe del camino que dictó La Habana, y que en un plano mayor hay que tener en cuenta también que hay otro país que está aportando tecnología represiva, que es Rusia, la presencia de la Fuerza de Tareas Ecuador a cargo de el coronel Oleg Makartich, creo que se llama, que es un hombre, un veterano de la guerra de la invasión en Ucrania, que también está aportando no solamente tecnología represiva, sino que también está ayudando con el sostenimiento o la actualización de las Fuerzas Armadas de Venezuela, y además proporciona inteligencia, no solamente exterior, sino también elementos de inteligencia que además ven reforzados, y es muy corto el tiempo para explicarlo, pero se ven reforzados por equipos que está aportando Chile. Es decir, Maduro es parte de un eje autocrático que se ve en riesgo y que por lo tanto ha enviado lo mejor que tiene para sostenerlo dentro del poder en un momento crucial. Alejandro Chala. Bueno, para mí la conclusión es muy clara. Yo no veo como tanta la implicación o la simbiosis entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno cubano. Yo creo que prácticamente es más bien el hecho de que hay un bloque, un antiguo bloque que se hacía llamar antiimperialista, que en estos momentos está fragmentándose, que está en riesgo precisamente por los virajes políticos que ha tenido el continente en los últimos 10 años. Y también hasta cierto punto observo que el tema venezolano puede generar cierto ruido a nivel geopolítico, pero no va a ser el suficiente como para que haya una intervención de otras potencias allí. Bien lo señalaba Ignacio, yo creo que prácticamente hay unos ejercicios de asesoría por parte de Rusia y un acompañamiento en temas de inteligencia por parte de Cuba, pero pues ninguno de estos dos tiene la capacidad político-militar para poder confrontarse a la flota sur de los Estados Unidos y para poder contener en cualquier caso un ejercicio de intervención, ya sea aérea o incluso terrestre. Para mí, yo creo que sencillamente esto implica hasta cierto punto que Nicolás Maduro está buscando de alguna otra manera tratar de equilibrar una balanza de la cual ya no tiene control en un proceso de negociación en el cual Donald Trump pues prácticamente lo escucha, digo, más bien lo oye, pero no lo escucha.
Hablemos ahora, antes de irnos al corte comercial, quiero saber su criterio, Ignacio Montes de Oca, de la llamada. Se lo había visto a Maduro guardar silencio sobre la llamada, ya ahora ha salido a hablar diciendo que, bueno, que él apuesta por la prudencia, que eso le enseñó los años de haber estado en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Diosdado Cabello también habló sobre esa llamada que fue confirmada el fin de semana por el presidente Donald Trump. ¿Puede haber algún otro intento de llamada, de ultimátum? ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que estando Trump del otro lado, que necesita darle una solución, pero con una amplia gama de herramientas que van desde lo militar hasta lo político, de la negociación hasta la ruptura, es muy difícil saber qué es lo que puede suceder. Y mientras tanto, lo que está haciendo Maduro, recordemos que esta crisis, el bloqueo de la flota norteamericana empieza a fines de julio. Llevamos meses con la inminencia de un ataque y lo que está haciendo precisamente el régimen chavista es ganar tiempo. Ese es el único insumo que tiene porque no tiene el poder. Guillermo Pacheco, ¿cuál es su criterio con respecto a esa llamada, la diplomacia de la que habla Maduro? ¿Podría haber algún otro tipo de acercamiento o esto fue un ultimátum lo que sucedió o lo que reveló Donald Trump el fin de semana con respecto a esa llamada que se habría dado hace aproximadamente 20 días ya? Yo estoy de acuerdo contigo que esa última llamada fue un ultimátum ya, o sea, fue, creo, abrirle las opciones de poder salir antes o atenerse a las consecuencias, pero yo no veo ya en este punto donde estamos otra llamada ni otras acciones, sino que ya se le puso a él cuál puede ser esa opción para que él salga o termine en Venezuela preso o llevado a los Estados Unidos. Vamos aquí a un pequeño corte comercial. Volvemos enseguida. Esto es Ángulo. Y de nuevo ayer en la tarde, dos poderosos bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos han volado muy cerca de Venezuela. La plataforma de rastreo aéreo ha registrado el recorrido de estas aeronaves por el noreste de Curazao a corta distancia de la franja costera occidental venezolana. Uno de los bombarderos, con el indicativo Parca 11, despegó desde la base aérea de Minot, en Dakota del Norte, a las 4:43 de la madrugada hora local. Los B-52 han volado en formación estratégica de ataque en la zona del Caribe. Esta es la tercera vez en las últimas semanas que estos bombarderos efectúan acercamientos a Venezuela. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en el programa Ángulo. Siempre un gusto tener el criterio del doctor Guillermo Pacheco, director de Asuntos Internacionales del Security College US. Gracias por haber estado con nosotros, Guillermo. Hasta una nueva oportunidad. Gracias a ti, Ruth. De veras, un grato placer poder compartir también con Alejandro e Ignacio. Gracias también a Alejandro Chala, politólogo, analista e investigador de la línea de democracia y gobernabilidad. Gracias por haber estado con nosotros. Y Ruth, a los contertulios y a la audiencia, muchísimas gracias. Igualmente también el criterio y el análisis de Ignacio Montes de Oca, periodista experto en relaciones internacionales. Muchas gracias, Ignacio. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.